El departamento yo creo que es un hecho importante y me alegro que los colegas hayan apoyado porque en definitiva dentro de las opciones había otro colega de Junín también, pero se entendió que una alternativa tenía posibilidades de acceder al triunfo y la otra no, nada más que eso. Han trabajado mucho los amigos que tengo aquí en la profesión, que están aquí al lado mío, a quienes les agradezco enormemente. Yo creo que es un hecho trascendente, es un hecho de importancia vital para la vida institucional del país. ¿Y qué le podemos aportar nosotros desde Junín, desde un abogado de Junín, de la zona, de Rojas? Es la impronta particular o personal, inquietudes que muchas veces en el centro del poder no se tienen en cuenta, y trabajar en lo que se pueda para mejorar el funcionamiento de la justicia federal, sin perjuicio de que es un órgano constitucional y por lo tanto es el centro de debates políticos, institucionales y jurídicos trascendentes. Esto no es una cuestión gremial, sino que es una cuestión de fuerte impronta política institucional. Y ahí creo que el abogado de esta zona, a quien valoro mucho por su forma de actuar, ustedes no lo saben, pero yo estoy en varios colegios y en varias provincias trabajando, y creo que este es un lugar donde se trabaja bien, donde se respeta al colega, donde el colegio tiene una gran función, ahora la universidad también, y me parece que esto le va a hacer muy bien al perfil del profesional de esta región y de esta zona. Creo que vamos a llevar una impronta de un abogado que tiene las características del abogado de esta región, de esta zona, y que para mí es una de las mejores del país. De manera tal que me parece que el aporte que le vamos a hacer es eso. Nosotros llegamos con una consigna clara porque dijimos que pertenecemos a un espacio plural, abierto y participativo, pero crítico y de oposición. Entonces la pregunta es: ¿de oposición a qué? De oposición a que se violente la norma constitucional que generó un órgano equilibrado, sin predominio, y a través de una estrategia de captación de bancas que pertenecen a los estamentos iba a lograr las mayorías absolutas o especiales que se necesitan para seleccionar los jueces amigos y también para abrir el proceso de remoción de los jueces que se le animan al poder. Esta consigna, yo no voy a dar un paso atrás, que esto quede absolutamente en claro. Después vienen las otras cuestiones del Consejo. El Consejo opina y ejecuta el presupuesto de todo el Poder Judicial de la Nación, que son miles de millones. Ustedes han visto en los medios nacionales los números que se manejan. O sea, hay un campo de trabajo muy importante. Maneja la infraestructura del Poder Judicial de la Nación, la informatización del Poder Judicial de la Nación, la cobertura de vacantes, la subrogancia, la capacitación, está la escuela judicial. O sea, como ámbitos de trabajo para desarrollar son enormes. Hay un centro de atención en lo que es la selección de los jueces y la remoción de los jueces. Y quiero aclarar también, el Consejo abre el proceso de remoción. Después hay un jury de enjuiciamiento. Son otros los que juzgan a los jueces. Nosotros después tomaremos la decisión de suspender o de remover en el plenario. Pero bueno, me parece que acá lo interesante es que el abogado que ejerce la profesión haga valer ese espacio constitucional que tiene. Lo interesante es que llega un abogado, como decía el presidente, del llano, del común de los abogados, un profesional que vive de la profesión. En 29 años no tuve nunca un cargo político. Llego en este momento a representar al estamento. Nunca se entendió en esta campaña esto. Se le dio mucha prioridad, se lo partidizó. No es que no tenga importancia, pero digo, a la pregunta que vos me decís, este abogado llega con otras necesidades, con otra visión de lo que es la justicia y con otra visión de lo que es el Consejo. Sin perjuicio de que voy a reconocer abiertamente todo el apoyo que he tenido de abogados radicales, peronistas, Libres del Sur, Coalición Cívica, GEN, socialismo, y me estaré olvidando de un montón, porque el abogado tiene principios y convicciones y no tiene por qué renunciar a ellos. Pero yo voy por el estamento de los abogados, que quede claro, ¿no? Pero ahí hay una confusión, porque hay casi un 25% de vacantes en el Poder Judicial Federal. Algunas son responsabilidad del proceso de selección del Consejo de Magistratura, pero no se agota allí. Después pasan las ternas al Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo que tiene que elevarlas al Parlamento y después el Parlamento. Entonces, hay 3 segmentos de responsabilidades. Entonces, veamos los 4 años, ha sido muy pobre el número de ternas que se han elevado. ¿Por qué? Porque se comienza a manejar la subrogancia, que es para un momento excepcional, como la regla, porque es más fácil de manipular, requiere otras mayorías. Lo que está pasando hoy con el juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Fallece el doctor Blanco y se abre el camino a la subrogancia. Lo que hay que hacer es abrir rápidamente el proceso de selección, cubrir la vacante con los jueces naturales de la Constitución. Entonces, si vos me preguntás a mí, no creo que haya que cambiar
tendremos que verlo técnicamente, el valor de la oposición, el valor de los antecedentes o el valor de la entrevista. Lo que hay que hacer es cubrir rápido las vacantes y acelerar los procesos de selección, destrabar el funcionamiento del Consejo en esta materia. Porque esto es lo que ha pasado. Porque en un año se elevaron 110 ternas y en 4 años se elevaron 20 ternas aproximadamente. ¿Me entendés lo que quiero decirte? Entonces la gente tiene que saber que muchas veces se deben lograr los consensos necesarios, transparentes, que garanticen que las ternas se eleven en tiempo y forma, para evitar la deformación o la patología que es la subrogancia. Era un código que contenía la responsabilidad del Estado dentro de la estructura misma del código, luego pasa por el Poder Ejecutivo, se lo recorta, se lo modifica, luego ingresa al Parlamento y la Comisión Bicameral lo recorta, lo modifica y ahora viene con tantas modificaciones que yo entendía que era un momento de debatirlo de nuevo y en forma completa, ha pasado mucho tiempo y a mí me gustan las normas que salen por esto que digo, el consenso constructivo. O sea, un Código Civil y Comercial no es para un momento, es para 100 años. Entonces, a mí me parece que más allá de las buenas intenciones de la comisión de juristas, el doctor Lorenzetti, Hayton del Orasco, Kemelmajer de Carlucci, quienes lo hayan integrado, después hubo mucho retoque, se le sacó la responsabilidad del Estado, se modificó la parte de familia, se modificaron un montón de normas y se modificaron un montón de situaciones. Me parece que era un momento de reflexión para decir, bueno, volvemos de nuevo a un amplio debate en las universidades, en los colegios de abogados y en el propio Parlamento para lograr un consenso constructivo, que hoy me parece lo que se busca es la oportunidad política de sacar el código. Pero bueno, son opiniones y en definitiva es el juego de las instituciones. Ya veremos lo que dice el Parlamento. El Código Penal está en una etapa de mucho menor maduración. El Código Penal toca los valores más sensibles, la vida, la libertad. Entonces el Código Penal necesita de un amplísimo debate. Y como dice el profesor Galgano en Italia, en el seno de donde debe ser, además de las universidades, de los colegios, de las asociaciones de magistrados, el debate se tiene que dar en el ámbito del Parlamento. Pero tiene que ser un debate abierto, sincero, plural, democrático, y tenés que encontrar el punto de consenso. De lo contrario, va a ser un Código Penal a la fuerza y por necesidades. Y esto no es bueno. Fue el doble, fueron 22.000 abogados. Además fue una participación enorme, colas en todos lados, algún error de organización, mucha gente que se fue y no volvió. Vino a votar y no volvió. Yo creo que el número, hay 1.000 abogados que se fueron y no volvieron, y estoy absolutamente convencido que eran 1.000 abogados nuestros, porque están, claro, ocupados con su profesión, y además hubo un fenómeno que antes no se había visto, bajó la estructura de abogados del Estado Nacional estoy hablando, entonces eso implicó un mayor esfuerzo, pero en ningún momento dudamos de que íbamos a ganar, más allá de que suene pedante porque nosotros tenemos una base habíamos recorrido todo el país y teníamos una base de adhesión que superaba los 8.000 votos. Ya si todo el movimiento llegaba a 8.000 votos, iba a ser una elección muy complicada, pero bueno, 1.200 votos de diferencia me parece que es suficiente para legitimar. Y esto de que haya 22.000 hace que el abogado del interior, mal llamado del interior, de las provincias argentinas, llegue con una fuerte legitimación. No se olviden que hay un solo abogado por todas las provincias argentinas y hay un abogado por capital. No hay mayoría ni minoría, no hay pluralismo, pero además un abogado para todas las provincias argentinas es un absurdo.